Una de las piezas clave en la lectura de la Sagrada Escritura es nosotros conocer en el contenido que fue escrita la Biblia. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo en el libro del Génesis, nosotros deberíamos de saber que estamos en lo que es el comienzo de la creación de Dios, o más bien Génesis significa el principio. Cuando Dios crea todo el universo, nuestro mundo, nuestra tierra, el mar, las plantas, las aves, los peces, los animales, los minerales, los seres humanos en forma de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro del Génesis. Y también ahí vamos a encontrar unos estatutos que son muy importantes conocerlo para nosotros poder darle una buena interpretación a toda esta historia que nos cuenta el autor del libro de Génesis en toda su narración. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con lo que es la ciencia del bien y la ciencia del mal. Y también nos vamos a encontrar con una orden cuando estamos leyendo, especialmente tanto en el relato número 2 de Génesis y en el relato número 3. Ahí nosotros nos vamos a encontrar con una orden que Dios establece, especialmente cuando hablamos del primer ser que Dios creó, que fue al hombre llamado Adán, el cual tenemos que tener claro, estamos todos nosotros representados. También tú eres Adán, yo soy Adán, todos nosotros somos Adán. Hay cosas que hay que relacionarlas y esta es la razón por qué estoy procurando de resumir este tema que vamos a compartir, porque es muy importante entrarnos en la palabra, entender el género literario de lo que es el libro del Génesis y cómo el autor nos presenta todo este ropaje para traernos un mensaje claro en los términos de lo que allí sucedió en el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y vamos a entrar en materia. Y vamos a abrir el Génesis en el capítulo 3. Y vamos a escuchar lo que pasó con la tentación y el pecado. Y así nos habla el Señor. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho no coman de él ni lo toquen, ni siquiera porque si lo hacen morirán. La serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses. Conocerán el bien y el mal. Palabra de Dios. Aquí tenemos lo que es una narración en la cual nosotros podemos ver cómo este tentador personificado en la serpiente, que a la misma vez es el adversario de Dios, que está listo para envenenar su obra. ¿Cuál es la obra que el maligno quiere envenenar? La obra de Dios. El enemigo nos odia a nosotros. Nos odia con un rechinar de dientes. Y nos odia por varias razones. La primera razón es que cuando él cometió este pecado del orgullo, creyó en sí mismo que él podía
ponerse por encima de Dios. Y los ángeles que lo acompañaron para esta misión, lamentablemente, terminaron convirtiéndose de unos ángeles hermosos a unos demonios horrorosos. Y fueron vencidos y fueron arrojados del reino de los cielos. Esta es la primera parte de la derrota que recibe Luzbel, que así se llamaba y se convirtió en Lucifer, Satanás o jefe de los demonios. Esta cosa nosotros tenemos que entenderla en el plano de la vida espiritual para poder entender este relato de cómo este infernal enemigo, este tentador personificado en la serpiente, viene para tomar una venganza contra Dios en la criatura que somos nosotros. Y lo hace primero a través de Adán y Eva, engañándole, diciéndole unas cosas por otras. Lamentablemente, como he sostenido, si Eva no hubiera coqueteado esta voz que escuchaba de este infernal enemigo personificado en la serpiente, lamentablemente no hubiera llevado a Adán a cometer esta desobediencia. No estamos diciendo con esto que la culpa del pecado de Adán es la culpabilidad de Eva y que Eva fue que los llevó a eso. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando en el conjunto de todo lo que sucede con esta situación. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestros primeros padres fueron engañados por este enemigo infernal. Y aquí él se coronó una victoria. ¿Por qué? Porque como no se pudo vengar de Dios, entonces comenzó su venganza con las criaturas. Por eso es que cuando nosotros abrimos el libro de sabiduría, que es muy importante entender para hacer una conexión, ¿por qué entró la muerte al mundo? La muerte, mis queridos hermanos, lo dice muy claro, lo pone Dios por manifiesto en su palabra. Sabiduría 2:24. Por la envidia de quién? Del diablo entró la muerte al mundo. Y de una manera u otra, todos nosotros hemos sido afectados porque nosotros somos hijos de la maldición del pecado. Si nuestros primeros padres pecaron, no hay mucha diferencia entre nosotros y nuestros primeros padres. ¿Y cómo así? Fácilmente. Por ejemplo, Dios había establecido unos estatutos muy importantes que están ahí, que es lo que conocemos como la ciencia del bien y la ciencia del mal. Y Dios colocó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, en todo su colorido y en toda su expresión poética. Suena muy bonito la expresión, y así es, mis queridos hermanos, en ese hermoso jardín del Edén. Y Dios le dio una orden para que cultivaran ese jardín, para que lo cuidaran. Más sin embargo, el odio personificado una vez más del demonio llegó a ellos. Y ellos no supieron superar esta crisis de este tentador. Y ellos terminaron engañados por la desobediencia de Adán y Eva. Entró este pecado. Y por la envidia del diablo fue que entró la muerte. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si Adán y Eva no hubieran desobedecido, o más bien si este tentador, Lucifer, no hubiera pecado, no hubiera cometido el pecado del orgullo. Más sin embargo, ya no podemos poner esos tipos de ejemplos. Ya él cometió el pecado. Verso tentó a nuestro primero padre. Pero si nuestro primero padre no hubieran escuchado la voz de este infernal enemigo personificado en la culebra, nosotros no estuviéramos hablando de nada de esto, porque ni tuviéramos muerte, ni guerra, ni virus, y tuviéramos todos felices. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hablar de la característica del pecado es nosotros procurar para siempre cambiar nuestras vidas, comenzar a vivir en obediencia, conforme al plan de Dios. Porque una de las cosas más terribles y que más daño le ha causado a la humanidad es el pecado. Todos nuestros males
son una relación directa al pecado. Por ejemplo, a veces hay personas que hablan del Génesis y como no conocen que se trata de un género literario y muchas cosas más, a veces comienzan a maquinar y dicen que el primer pecado fue sexual. Y lamentablemente eso es falso. La Biblia no hace mención nada absolutamente parecido. Y así hay muchísimas cosas que la gente habla, pero es desde la especulación, no de la base de los sagrados textos que ahí se encuentran en el libro de Génesis. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que el pecado es una perversión de la mente del hombre, el cual al apartarse de Dios corta sus propias raíces, se destruye a sí mismo y en lugar de estar en paz y en tranquilidad y con mucha serenidad, siempre anda corriendo, tal como lo vemos en el episodio cuando Adán y Eva cometen este pecado, que comienzan a correr de Dios y a esconderse de Dios, y el Espíritu de Dios se paseaba por el jardín. Es lo mismito que pasa. Entonces, nosotros tenemos que aprender qué significa el pecado, cuáles son sus consecuencias y por qué el pecado siempre es un engaño. Cada vez que pecamos nos estamos engañando a nosotros mismos. Y aquí está la mentira del diablo. Por ejemplo, cuando vomitó ese veneno infernal para engañar a Eva diciéndole tales cosas. Se les abrirán los ojos. El hombre pensaba conquistar la verdad. Al despertar, no se encuentra transformado en Dios, sino que se siente desnudo. Esta es la experiencia amarga que produce el pecado y que produjo en el 100% en Adán y Eva. Ellos quisieron ser como dioses, más sin embargo, terminaron corriendo y realmente perdieron toda esa mitad y toda esa pureza que ellos tenían. Porque ellos estaban desnudos anteriormente y caminaban, interactuaban, estaban felices, pero ellos no miraban esas cosas las miran después que cometen el pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros desde la especulación que el pecado sexual fue el primer pecado? Eso es falso. Eso tenemos que quitárnoslo definitivamente de nuestros pensamientos. Mis queridos hermanos y hermanas, al concluir esta reflexión que hemos querido compartir con mucho amor, ¿cuál será ese mensaje cuando nosotros meditamos, leemos detenidamente todo el relato de la creación desde el capítulo 2, capítulo 3, todo lo relacionado a Adán y Eva? ¿Cuál será ese mensaje que Dios quiere comunicarnos a todos nosotros una vez más? El mensaje es sencillo y es diáfano y no es difícil de comprender. La relación que nosotros tenemos con nuestro primero Padre es que también Dios en su Hijo Jesús nos ha regalado esta tierra como una heredad gratuita. Y esta tierra simboliza un jardín hermosísimo donde Dios nos ha colocado para cultivar esta tierra. Cultivar nuestros entornos, cuidar nuestra familia, cuidar nuestras comunidades, cuidarnos a nosotros mismos, preservarnos siempre del peligro, vivir siempre en la ciencia del bien y evitar de que seamos esclavos de la ciencia del mal. Esos son los propósitos. Y nosotros sabemos que Adán y Eva fueron colocados, como lo dice el relato número 2, cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, que lo colocó en medio del jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Más sin embargo, nosotros sabemos que no fue así. No fue así. Una vez que ya tenía su mujer y que todos estaban ahí, ellos no cuidaron ese jardín. Ellos desobedecieron a Dios. Y cada vez que nosotros cometemos pecados, que mentimos, que difamamos, que robamos y que decimos muchas cosas, nosotros estamos cayendo en el pecado de la desobediencia. Verso nos estamos dejando engañar por esta serpiente personificada en Satán, la antigua serpiente. Mis queridos hermanos,
Vamos a cuidar nuestra vida. Ese es nuestro jardín. Vamos a sembrar la semilla de la obediencia porque todo se trata de la obediencia. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido, nosotros no estuviéramos hablando de muerte, ni de problema, ni de virus. Estuviéramos todos felices. Vamos a procurar de ser obedientes. Vamos a amarnos unos a los otros y vamos a procurar de permanecer en la ciencia del bien, haciendo siempre la voluntad de Dios. Ánimo y muchas bendiciones.